Lo que no augura mucha paz es el plano internacional, ¿no? Después del asesinato del general iraní. Bien compleja en el Medio Oriente. En toda esa zona la situación se va a complicar. Sobre todo porque es como un retroceso, porque los Estados Unidos había abandonado la zona casi. Estaba abandonando, ya tenía personal. Pero el hecho real es que para uno entender lo que pasa en Medio Oriente. No, esto es terrible. Mira, Estados Unidos había invadido a Irak, después a Afganistán, y tenía una presencia en esa región apoyando los disidentes del gobierno de Siria, incluso por la mediación de Israel. Y eso era un factor durante 4 años que no ha logrado borrar a Siria y que Siria tiene que resistir de la presión norteamericana. En ese proceso, Turquía, que era la base de apoyo de más confianza de Estados Unidos, yo lo recuerdo cuando los cohetes en Cuba fueron retirados, cuando Nikita Khrushchev logró que el presidente de Estados Unidos aceptara retirar los que tenía en Turquía apuntando a Rusia. Y fue un intercambio, aunque no se le dio divulgación. Ahora, yo creo que con esa costumbre de que él era el dueño y la hegemonía de Medio Oriente, Estados Unidos se enfrentó a un hecho que ha sido trascendental. Turquía, que fue su base de apoyo operativa durante años allá, con una gran confianza, porque ayer que estaban sus cohetes que apuntaban a Rusia, esa Turquía tuvo una transformación. Se produjo el hecho que aquí hemos referido de que los israelitas le tumbaron un avión a los rusos que estaban apoyando a Siria en territorio de Turquía, y esperando que eso reaccionara para crear un factor más incendiario. Putin, que yo insisto, es el único presidente de ese medio que ha sido además jefe ideológico del FBI americano y de la CIA de la Unión Soviética, el hombre de la inteligencia, usó esa experiencia para ir directamente a Turquía y lograr, en vez de agudizarse porque le tumbaron un avión, un compromiso con Turquía, se lo llevó para la URSS y allá le ofreció tanta garantía que los turcos aceptaron hasta usar las armas rusas y ahora son aliados. En una situación como esa, que ha desequilibrado el poder norteamericano en Medio Oriente, Estados Unidos no tuvo más camino que decir que iba a retirar a su gente poco a poco. La ha estado retirando. Pero esta injerencia de un cohete soviético asumido que fue una orden del presidente de Estados Unidos y que mata al jefe militar de Irán, va a tener respuesta, y ya Irán le anunció que esperen su respuesta. Mandaron a buscar a todos los soldados que quedan. En Irak, por ejemplo, quedan 5.200 más o menos soldados. Sí. Trump lo están abandonando las otras. Cerraron todas las oficinas consulares. Bueno, es una provocación. Irán, para cubrir el su gobierno retiro de Irán, con quien se tuvo que reunir para agotar canales diplomáticos, entre comillas, ¿verdad? Fue con el representante de negocios de Suiza, que está asumiendo... Esa es la gente siempre del intermediario. Claro, la representación de los intereses también de Estados Unidos, porque no tienen un interlocutor allá. Pero a mí me preocupa, como tú dices, las represalias. Ya el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ¿verdad? Anunció que vienen represalias porque este hombre, el general que mataron, era el segundo a bordo, ya era la cara de la resistencia, Soleimani, y aunque él no era ningún santo, porque a él se le atribuye incluso la responsabilidad de la muerte de más de 700 militares estadounidenses, además de las cosas que ha hecho allá, pero estadounidenses, más de 700. Lo cierto es que... Heridos, no solo los muertos, sino los heridos que le ha producido Estados era el Unidos. Tipo más importante después del líder de Irán, el más importante. Y fue con un dron en el aeropuerto de Bagdad, ¿verdad? En el aeropuerto. Pero eso tuvo que ver un poco con lo que pasó en la embajada, en realidad, claro, que se metieron y hasta incendiaron una parte de la embajada norteamericana allá en Bagdad. Fue una respuesta ahí hay algo que tiene que ver con la correlación de fuerza. Apenas unos días faltaban para que Irán, Rusia y China hicieran maniobras conjuntas militares, que en esa zona no se había hecho nunca. En consecuencia, un poco que este alboroto
que se organiza alrededor de las confrontaciones en la embajada, porque ese es el origen. Trump había señalado que no era una amenaza lo que estaba diciendo, sino que lo iba a llevar a vía de hecho, que iba a haber represalia por lo que ocurrió en la embajada. Claro. Y lo había dicho. Pero no se pensó que fuera tan rápido, ni además usando ese tipo de objetivos que tienen una significación más allá de matar a cualquier persona. Tú estás matando a un individuo que tiene un peso específico en Irán. La gente no se imagina, la gente piensa que Irán es una isla, que es una aldea, pero Irán es un gran país, un país con un enorme desarrollo. ¿Y de qué imperio era la gente? Que tiene bomba atómica, porque ellos detuvieron la fabricación de las bombas atómicas. Pero preservan toda la tecnología, de modo que eso va a reactivar, sin ninguna duda, un problema serio en una correlación de fuerza que además se ha visto alterada ahora con la participación nada más y nada menos que de Turquía. Porque Turquía ahora va a mandar una cantidad de soldados y tecnología a apoyar a las fuerzas sirias del gobierno sirio. En Siria. En Siria. Y eso es un desbalance en la correlación de fuerza en la zona. A quien más preocupa ese desbalance, puesto que los Estados Unidos estaban en retirada, es sin duda a Israel. Claro, sí. Porque también Irán culpa a Tel Aviv, a Israel. Israel acaba de declarar alerta máxima. Claro, en todo el país y en todas las embajadas. Claro. Eso era parte de la tolerancia que había que tener con Israel. Ahora hay un elemento que no puede dejarse fuera, y son las elecciones norteamericanas de este año. Las elecciones norteamericanas tienden a estar contaminadas por un incremento de la tensión que genera el poder norteamericano en el exterior. Si usted hace una cronología de las últimas elecciones, verá ese comportamiento casi como patrón. Entonces, ¿qué pasa? El poder norteamericano en la región se había reducido considerablemente, y el ataque a la verja de la embajada, proyectaba esa debilidad con una acción de irrespeto que todo el mundo la condena en el mundo, porque el ataque a una alegación diplomática nadie la apoya, a menos que no sea una organización que esté al margen de la institucionalidad mundial, o sea, una organización terrorista. Entonces, yo creo que ese ataque de la embajada, y déjenme decirle, lo que voy a decir puede parecer un disparate, pero puede estar hasta estimulada por agencias secretas norteamericanas para justificar esta reacción del gobierno norteamericano, porque lo han hecho en otra oportunidad en el mundo. Infiltran extremistas, lo llevan a una acción que justifique una reacción. Estamos, si no varía la correlación de fuerza, ante la reelección inevitable de Donald Trump. Ya. Esto sella el triunfo que se veía venir para Donald Trump. Porque la verdad es, y esto hay que decirlo con claridad, la verdad es que un desorden frente a la embajada no puede equipararse con la muerte de un militar con tanto prestigio, que lo consigue, con un héroe militar de una nación. Un desorden bullanguero de fanáticos alrededor no puede compararse con eso. La reacción de cualquier manera ha sido desproporcional. Lo que pasa es que Estados Unidos acusa al gobierno iraní de ser el estímulo de los grupos radicales, sobre todo del ala radical del islamismo que actúa en Irak y la zona. Entonces lo acusan a ellos. Sí, pero acusan a muchísimo. De que lo sostienen. Lo acusan y lo acusan muchísimo. Es más, hace poco que la amenaza más grande para el mundo era Corea del Norte, de acuerdo con Estados Unidos. Sin embargo, ellos no fueron y mataron al segundo de Corea del Norte. No, porque Corea tiene el arma nuclear. Bueno, lo que te digo es que para mí esa acción está más Corea ligada. La tiene muy avanzada. Oye, mira, con la otra Corea al lado. Oye, esa acción está más ligada a
a las necesidades electorales de Estados Unidos que al comportamiento de Irán. ¿Tú sabes por qué? Porque justamente ahora es que Irán ha dado ante el mundo mayores muestras de renuncia a su carrera nuclear. O sea, es más, hace 6 meses Irán estaba aceptando todo lo que los norteamericanos planteaban a nivel mundial y había aceptado que la Organización Internacional para la Vaina Nuclear de las Naciones Unidas interviniera y todo. O sea, en el momento en que hay menos tensión es que viene el guantazo. No, hombre, no se explica lógicamente con la razón en Irán. Busquen la razón en Norteamérica, no, pero y van a tropezarse con la verdad. Domingo, hay un hecho cierto. Estados Unidos, bajo la alteración de la correlación de fuerza en la región por el cambio de Turquía, había comenzado a ordenar el retiro de sus tropas, estaba retirándolas. Y ahora... No, Estados Unidos está retirando en todas partes. Mira, está retirando en Afganistán, retiró en Irán, retiró en Irak. Es que así es. Oye, no, porque... Es Medio Oriente de que no, porque había una política de Donald Trump, Fafa, que tú no la puedes olvidar. Una política de reducir el gasto, es más, de no subsidiar la seguridad mundial. Por eso desmantelan la OTAN. O sea, Estados Unidos, después que llegó Donald Trump, decidió reducir su poder mundial a partir de la reducción de su presupuesto militar. Domingo. Entonces, no es solamente una correlación. Yo creo que esa política de Donald Trump estimuló algunas bolsas, algunos bolsones extremistas en Medio Oriente para que encaminaran acciones terroristas. Óyeme, la cosa tiene otra dimensión. Estados Unidos creía que era el dueño del mundo, del Atlántico, del Pacífico. Tenía Medio Oriente entre el puño, con Afganistán y con su presencia en esa área a partir de una invasión inexplicable en Irak. Y allá, a pesar de su fuerza, durante 4 años Siria resistió su presencia militar usando a Israel y no pudo avanzar. Y ahora, frente al hecho cierto de que no hay justificación, la desaparición del comunismo ha dejado a Estados Unidos sin pretexto. Porque antes era de que para prevenir, no, Estados Unidos estamos asistiendo a la decadencia de su hegemonía en el mundo. Mientras le están haciendo competencia económica, lo están desalojando de las áreas que ellos manejaban. Y es en ese cuadro, que el conflicto de Irán está arrastrando a Europa, todas las bolsas europeas. Ya hubo cotizaron hoy con fuertes caídas y el petróleo en alza. Una consecuencia en la República Dominicana ya el aumento de los combustibles. No, en el mundo. Que la propia el ministerio dijo que los precios de los combustibles registran ligeras alzas motivados por el ataque norteamericano que mató a un importante general iraní en Bagdad. Esta gente para aumentar los precios de la tarde. La boca caliente. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes.